Bien, a las 8:45 queremos conversar ahora sobre el proceso de antejuicios que ha sido planteado. Más bien, los antejuicios han sido planteados tanto por la Comisión Internacional contra la Impunidad como por el Ministerio Público y se refieren a por lo menos 6 diputados al Congreso de la República y a un candidato a la vicepresidencia, al señor Edgar Barquín, quien es compañero de binomio otra vez de Manuel Valdizón, de quien ya hablamos en el segmento anterior. Hemos invitado a 2 expertos en materia constitucionalista. Se tratan de Mario René Archila Cruz, quien es abogado con esa especialidad, y Óscar Comparini, quien tiene esa especialidad, pero además fue ya magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Gracias a los dos por estar con nosotros. Bienvenidos. Muchas gracias, un gusto. ¿Hay algún plazo específico para que la Corte deseche o le dé trámite a un antejuicio, Mario? No hay ningún plazo específico para que la Corte tome la decisión de admitir para su trámite el antejuicio y nombrar juez pesquisidor. El único plazo es el que le da la ley al juez pesquisidor para rendir su informe. Ese es el único plazo establecido en ley. ¿Y ese plazo del juez pesquisidor cuánto es? Si no estoy mal, son 60 días. 60 días. Señores, ¿puede la Corte Suprema de Justicia decir que no ha lugar una solicitud de antejuicio en contra del candidato vicepresidencial del partido líder o en contra de los diputados que se encuentran en ese predicamento? Puede. Sí puede. Puede. Que sea justificado y que sea legal y que sea moral, ya es otro cantar. Ahora, pero que tienen la facultad para hacerlo, la tienen. Estaría en ley si eventualmente deniega uno. Así es. Claro que contra esa resolución caben recursos. Ante la Corte de Constitucionalidad. Primero ante la propia Suprema, que creo que cabría una aclaración y ampliación, ¿verdad, Mario? Es correcto. Y una vez agotado eso, pues contra la Corte de Constitucionalidad, en la Corte de Constitucionalidad. Ahora, me gustaría hacer una acotación ahí. Es decir, la declaratoria de con lugar o sin lugar del antejuicio, o sin lugar del antejuicio, es un pronunciamiento de fondo que debe hacer la Corte Suprema de Justicia hasta que recibe el informe del juez pesquisidor. Entonces, en este momento estamos en que si existen indicios de la comisión de un delito y de la participación en ese delito de la persona contra la que se plantea el antejuicio, la Corte lo único que debe hacer es darle trámite a ese antejuicio y nombrar juez pesquisidor. O sea, digamos, en ese caso no se puede escapar de nombrar el juez pesquisidor. Así es. Ahora, Óscar, ¿por qué razón se resiste la Corte hoy que ya falló a favor de nombrar pesquisidores para 11 antejuicios? ¿Por qué no quiso dar hoy los nombres? Y dijo, sí, ya resolví, pero mañana les voy a contar de quién se trata. Yo creo que por vergüenza. ¿Sí? Si los denegó. Ajá. Es que es terrible, es como decía Mario. La Corte, en esta etapa, que es una etapa preprocesal, por decirlo así, solo tiene que nombrar juez pesquisidor, nada más. La ley no le da facultades para denegar per se, ni le da facultades para hacer una investigación previa. Esa le toca al juez pesquisidor. Ya con el informe del juez pesquisidor, como bien dice Mario, entonces ya pueden tomar una decisión de fondo. Pero negarse ahorita a tramitarlo y a nombrar al juez pesquisidor es tomar una decisión de fondo cuando estamos iniciando de forma el trámite. Señores, ustedes ambos leyeron seguramente el campo pagado o el comunicado más bien que la Corte Suprema de Justicia emitió el día de ayer, en la que reclamaba respeto para su autonomía, para la soberanía del país, que había colocado en sus manos pues la administración de la justicia. Lo hace, por supuesto, de cara a la declaración que ha hecho el Comisionado Internacional contra la Impunidad respecto a la necesidad de que resuelvan estos casos de antejuicios. ¿Cómo interpretan y cómo se identifican o rechazan ustedes ese comunicado de la Corte Suprema? Arranca Mario René. Ok, perfecto. Yo creo que formal y materialmente es un comunicado correcto, es decir, la Corte Suprema de Justicia tiene absoluta independencia y no debe estar sujeta a ninguna presión. Es así como yo quiero entender esa expresión de la Corte Suprema de Justicia y no quisiera entender que hay un motivo en el fondo que nos esté preparando para darnos una sorpresa. Óscar. Sí, yo no comparto la opinión de Mario. Yo creo que la Corte sacó ese comunicado absolutamente innecesario.
porque nadie la ha presionado, preparándose para declarar sin lugar los antejuicios. Esa es tu Esa es tu lectura. Y diciendo, yo tengo capacidad para hacer lo que me dé la gana. Ajá. Entonces, con el respeto debido a mis colegas, creo que primero que todo es un comunicado sin sentido. Si la independencia de la Corte está consagrada en la ley, en la Constitución, y nadie se la ha violado. En todo caso, si la han presionado, ha sido el partido líder, nadie más. Entonces no le veo otro sentido real a ese comunicado. Como dice Mario, pues sí, es un comunicado que tienen derecho a sacar y están diciendo algo que todos sabemos, tal vez para que la ciudadanía lo entienda, pero en mi criterio se están preparando para denegar los antejuicios. Ahora, bueno, miremos esa es la Corte Suprema de Justicia, pero también tenemos el caso de la Corte de Constitucionalidad. Es decir, ahí hay dos denegatorias de antejuicio que fueron recurridas por el Ministerio Público. Una contra Mario Rivera y la otra contra Gudy Rivera. Y no ha salido ninguna de las dos. Es decir, en ese caso, ¿qué posibilidades hay de, no sé, de ejercer algún recurso para que no se quede durmiendo el sueño de los justos, ambos antejuicios engavetados en la gaveta? Entendemos uno de la señora Araujo y el otro en la gaveta de Molina Barreto. ¿Qué podemos hacer o qué puede hacerse? Materialmente no existe, o jurídicamente no existe la posibilidad de plantear un recurso para que se dicte una resolución. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, contra ellos solo cabe la acción de responsabilidad, pero definitivamente una decisión no tomada en su momento traslada un mal mensaje. La justicia pronta y cumplida es un requerimiento esencial en una sociedad, y creo yo que definitivamente guardar o engavetar expedientes sin dictar las resoluciones, insisto de nuevo, manda un muy mal mensaje. Oscar, ¿tiene razón el partido líder de sentirse en riesgo por la solicitud de antejuicio que se ha planteado en contra del candidato a la vicepresidencia? Yo pienso que sí, porque lo que nos ha mostrado, sin mostrar todo lo que tiene, lo que nos ha mostrado es terrible. Pues esas escuchas telefónicas demuestran que hubo participación en acciones delictivas. Ahora, yo quisiera acotar algo a lo que decía Mario sobre los magistrados estos que tienen engavetados expedientes. Estoy de acuerdo con Mario en que de conformidad con la ley de amparo, exhibición personal e inconstitucionalidad no hay recurso. Pero sí cabe un antejuicio contra ellos. Y habría que plantearlo. Ahora, ¿los antejuicios se plantean ante la misma Corte de Constitucionalidad? Ahí sería contra la Suprema, ¿verdad? Ahí conoce ante la Suprema. Conoce la Suprema de los casos en contra de magistrados de la CC. Contra los magistrados de la CC, exacto. Y planteado el antejuicio, pues yo me imagino que se preocuparán y lo acelerarán. Eso por un lado. Por otro lado, habría que ver cuál va a ser la composición de la Corte en el momento en que conozcan el tema. Pues son 7 magistrados y ya nos demostraron que están divididos. Si tocan 2 titulares como Gloria Porras, tocan suplentes como el licenciado Medina, yo creo que los van a declarar con lugar. Porque además proceden, ¿verdad? Señores, en medio de lo que estamos en realidad es de una crisis política que se está resolviendo en las cortes más altas de nuestro país, o por lo menos que está teniendo, si no resolución, está teniendo una fase en esas cortes más altas del país. ¿Qué riesgo implica ese trance para la justicia en Guatemala? Pues implica pérdida de institucionalidad, desafortunadamente, porque están poniendo a la Corte de Constitucionalidad, y la propia Corte se está poniendo en riesgo de conocer cuestiones que no le competen. Pero el problema es que hoy en día la Corte de Constitucionalidad le da trámite a lo que sea. Ahora, en cuestiones políticas no debiera de meterse, salvo cuando hay violación constitucional.
Si no la hay, para eso está el Tribunal Supremo Electoral. Y al conocer ellos resoluciones del Tribunal Supremo Electoral, lo están debilitando. Ahora, pero digamos, Oscar, en el caso de estos dos antejuicios de los que hablamos que fueron rechazados por la Corte Suprema de Justicia y fueron recurridos ante la Corte de Constitucionalidad, es decir, bueno, la ley establece que los fallos de la Corte Suprema de Justicia, en este caso, se recurren hasta la Corte de Constitucionalidad. O sea, no es estricto senso político. La ley no establece eso. La ley te establece que hay amparo y que hay apelación. Ok. ¿Verdad? No necesariamente que tenés que dar el paso. ¿Verdad? Entonces, si yo hubiera sido miembro de la Corte de Constitucionalidad, yo rechazo el trámite de ese amparo, de esa apelación. Okay. ¿Por qué? Porque ahí no hubo violación constitucional. Se estaba siguiendo el procedimiento y la Corte lo siguió al centavo. Y vienen y la Corte de Constitucionalidad agarra el expediente y lo engaveta, como bien dice, no puede ser. Entonces, bueno, ahí es donde afectan la institucionalidad. Una cosa es la Corte de Constitucionalidad, otra distinta es la Corte Suprema de Justicia, por la cual votaron los dos partidos mayoritarios en este momento en el Congreso de la República. ¿Qué sentido tiene que termine conociendo esa Corte buena parte de los asuntos de la crisis política que ocupa en este momento al país? Los fallos de nuestras cortes, y como bien se ha señalado, no deben tener un contenido político, sino un contenido estrictamente jurídico. Comparto con Oscar cuando dice qué violación constitucional existe como para que pueda iniciarse un proceso de amparo y discutirse ahí un tema con contenido estrictamente político. Entonces, esta Corte Suprema de Justicia en efecto fue electa por, todos lo sabemos, por los partidos Patriota y Líder. Se había señalado que existía un compromiso y se esperaban algunas decisiones en función de ese aparente compromiso. Pero yo también creo que han habido sorpresas y quiero pensar positivamente en que esos antejuicios van a ser admitidos para su trámite, que vamos a tener la oportunidad de que se haga, los guatemaltecos, de que en efecto se haga una investigación profunda y si existen elementos, que esos antejuicios se declaren con lugar para que estas personas sean juzgadas adecuadamente. El juez pesquisidor solo puede investigar. Sí. No puede, por ejemplo, dictar un auto de prisión. No, pero sí emite un dictamen para la Suprema. Ya con ese dictamen, la Suprema, si el dictamen es desfavorable al antejuiciado, lo pasa al tribunal competente. Pero señores, entonces el partido líder no se encuentra ante el riesgo real de que su candidato a la vicepresidencia sea, digamos, llevado a prisión y por tanto separado del binomio. No se encuentra incluso ante ese si riesgo. lo llevan a prisión mientras no haya perdido su calidad de funcionario, que no la pierde por el hecho de la prisión preventiva, puede seguir como candidato. Que no podrá tomar posesión porque no puede llegar el 14 de las 14 a tomarla. Eso es una cosa distinta. Sí, pues, pero va a pasar el proceso electoral y aunque lo declaren con lugar y lo sometan a juicio, lo pueden hacer. Ahora, tenemos otro caso también dentro de la Corte Suprema de Justicia que es sumamente conflictivo. Es decir, hoy mismo también la Corte anunció que le había dado un tercer permiso por un mes más a la magistrada Blanca Stalin. Es decir, ¿es eso correcto? ¿Es eso legal? ¿Es eso moralmente deseable dentro de un se supone que es el máximo organismo de la justicia en Guatemala? Yo si me permitís, Mario, sí. Cuando fue el caso del hijo de aquel magistrado que era presidente de la Cámara Penal de Barrios, sí. de Barrientos, sí. Que paró en el suicidio de Barrientos. Sí. Yo dije, lo que Barrientos debe hacer es renunciar. De inmediato. Por dignidad y porque evidentemente él, como presidente de Cámara, aunque no quiera, influye en los jueces. Pues es el mismo caso de Blanca. Es decir, yo le tengo mucho aprecio personal a Blanquita, pero una cosa y otra es otra. Yo, como dice Mario, creo que un tercer permiso podrá ser legal, pero es inmoral completamente. Mario, ¿piensa también que es inconveniente ese tercer permiso? Por supuesto, los magistrados son electos para ejercer sus funciones, para administrar justicia. Es decir, no tiene sentido, no tiene ninguna, jurídicamente ningún sustento que un magistrado electo para administrar justicia esté pidiendo permisos para no ejercer el cargo. Eso en términos de imagen política y de imagen pública,
¿Qué ocurre a la Corte Suprema de Justicia si esos antejuicios que le están siendo demandados, tanto por el Ministerio Público como por la Comisión Internacional contra la Impunidad, los deniega? Pues yo creo que pierde legitimidad, definitivamente. ¿Mario piensa igual? Y credibilidad también. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos en este momento a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco ya con la información de los deportes.